iglesia, hacia cada familia, Señor. Tú extiendes tu victoria, Señor. Por eso decimos, no temeremos, no temeremos. Aunque, Señor, las montañas se sacudan y caigan al mar, no temeremos, Señor, porque tú eres un Dios que aún domina sobre el mar, sobre toda circunstancia, Señor. No temeremos, Señor. Vamos triunfantes en Cristo. Vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos avanzando sabiendo de que tú has dicho que caminemos, que avancemos, que tú abrirás el mar rojo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Ruego hoy tu bendición sobre cada persona que está en este lugar. Ruego, Señor, que podamos experimentar a diario el triunfo que proviene de la cruz del Calvario, Señor. Ruego, Señor, que podamos avanzar en nuestra vida como discípulos, como creyentes. Señor, oramos, Dios, que toda adversidad, toda enfermedad, toda circunstancia adversa sea derrotada bajo tu poder, Señor. Porque tú eres el Dios del triunfo, de la victoria, Señor. Gracias, Señor. Descansamos en ti, Señor. Pongo en tus manos este mensaje del día de hoy. Te suplico, Espíritu Santo, abre nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, abrazar este mensaje que hoy proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor por este nuevo día. Sean todos bienvenidos. Vamos a tomar asiento. Por favor, pónganse cómodos. Aprovecho para saludar a los que están desde casa o en algún lugar fuera del país. Que el Señor también les bendiga. Para nosotros es un privilegio poder llegar a ustedes con la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a estar listos para el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Quiero invitarles, por favor, a que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Vamos a estar allí leyendo el versículo 23. Éxodo 16, versículo 23. Bueno, curiosamente, creo que ya ese es el último fin de semana de lo que podríamos decir, este primer mes donde todavía estamos como sacudiéndonos de una época de fin de año, de descanso, pero ya después de ese fin de semana, ahora sí que sí, creo que la gran mayoría entramos a lo que es un tiempo de compromisos, de estudios, en fin. Así que vamos a leer Éxodo 16, versículo 23, y dice la palabra del Señor. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Hermanos, antes de entrar de lleno al tema, quiero hablarles un poquitico del contexto de este verso. Sabemos que el Señor había prometido liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo curioso es que en este camino ellos tomaron raciones de alimento y provisión, pensando seguramente que ese trayecto no sería tan largo. Usted sabe que ese viaje se extendió 40 años. Yo creo que no hay maleta en la que podamos meter raciones para 40 años. Ellos pensaban, no, esto es un viaje y ya con esto me alcanza y llegaremos a la tierra prometida. Pero, oh sorpresa, se acabó el mercado, se acabaron las raciones, se acabó todo. Y entonces la mente racional de cada uno de ellos empezó a preguntar, ¿y ahora qué haremos? Moisés, tú nos trajiste a este lugar a morir. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto comiendo lo que allá nos brindaban, porque teníamos todo seguro. Pero tú nos has sacado acá y no hemos llegado a ninguna parte y resulta que se nos acabaron las raciones. Moisés, ¿qué has hecho? Moisés, ¿por qué hiciste eso? Lo que sucede en este relato es la confirmación
de que fue Dios y no Moisés quien lo sacó de ese lugar. Porque a veces damos pasos de fe, a veces buscamos la dirección del Señor y el Señor nos ha hablado claramente de tomar pasos de fe. Pero a veces decimos, no, es que fue el líder, fue el pastor, fue ese amigo que me dio ese consejo y entonces, si yo no hubiera seguido ese consejo yo no estaría así. Cuidado, porque a veces no se trata de una persona, a veces ha sido Dios quien nos ha dado una dirección clara de dar un paso de fe. Y entonces el pueblo de Israel empezó a quejarse contra Moisés. Y Moisés les dijo, no señores, yo no lo saqué de allá, fue Dios. Fue Dios. Y Él será el que se encargue de sustentarnos mientras Él cumple lo que ha prometido. Dios es el autor de esa salida. Y ¿saben una cosa? Creo que aprender a confiar en Dios y su control de cada aspecto de sus vidas fue una lección que a ellos les costó aprender durante el viaje. No fue tan sencillo, desprenderse de ese sistema de provisión, de sustento, donde ellos sabían que cada día Faraón les proveía todo. ¿Pero a qué costo? Al costo de ser esclavos, al costo de alejarse de Dios, al costo de establecerse como una sociedad consumista donde si hay pan, si hay techo, ok, todo está bien, no importa si no estamos con Dios, eso es lo que importa. Pero sí importa porque curiosamente Dios permitió todo este agite que sucedió allí para que ellos se acordaran que eran un pueblo bajo una promesa, como lo cantábamos ahora. Hace años atrás Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y Dios prometió un territorio para ellos. Así que aprender a confiar en Dios y su control fue algo que les costó durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Necesitaban descansar en la realidad de que Dios quería ser el centro de sus vidas, convirtiéndose así, ojo con esto, en su fuente de reposo. Su fuente de reposo. Yo creo que si todos somos sinceros, en alguna época de nuestra vida, iniciando con el Señor, o no sé si en este momento o en un futuro, pero hay momentos donde esa fidelidad de Dios, a veces nosotros la cuestionamos. Dios, pero se acabó el mercado. Dios, pero me quedé sin trabajo. Dios, y entonces empezamos como a pensar, ¿y qué va a hacer de mi futuro? Pues resulta que una de las cosas que Dios quiso inculcarle a ese pueblo durante ese éxodo era que aprendieran a confiar en Él, a confiar en que Él iba a proveer, en que Él los sostendría. Y de eso se trata el contexto de este versículo en el cual hoy vamos a estar navegando por este capítulo. Y mientras eso sucede, yo creo que Dios nos va a estar hablando bastante. Tal vez tú puedas estar hoy como el pueblo de Israel en ese momento. Estés enfrentado a un reto de fe. Estés enfrentado a un momento en el calendario de tu vida donde dices, ¿y mañana qué? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tal vez tú te estás preguntando, yo tenía estos planes, estos proyectos, pero todo se acaba de derrumbar. Pues déjame decirte que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Tú estás en las manos de un Dios seguro. Estás en las manos de un Dios que realmente quiere cuidarte, ama cuidarte y tiene el poder para hacerlo. Me encanta esa parte del Evangelio cuando Jesús le pregunta y dice que a propósito lo dice a sus discípulos, ¿y con qué vamos a alimentar a toda esta gran multitud? Hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Y la Escritura dice, Él les preguntó esto porque Él sabía lo que iba a hacer. O sea, Dios no está como buscando en sus bolsillos y ahora ¿de dónde saco? ¿Qué milagro les hago? Dios tiene todo muy claro, Él no está improvisando con nosotros. Nosotros no somos como un jabón húmedo en las manos de Dios. ¡Ay, se me va a caer mi hijo! No, Dios sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que, miren, ahorita en diciembre fuimos al parque Salitre Mágico y nos subimos a una de esas atracciones que eso es para matar lombrices. De verdad se lo digo.
Entonces es una vaina que uno lo suben así como 40 metros y desde ya lo dejan caer así, caída libre. Y eso que yo no sé qué nos pasó, pero la culpable fue Isa, eso sí. Porque ella, vamos todos y todos como que, sí, sí, yo no sé en qué momento nos subimos a esa vaina, todos sí, ¡ra! Nos sentamos, nos pusieron el seguro. Cuando empezó a subir esa vaina, yo decía, ¿yo qué hago aquí sentado, Dios mío? Y ya todo amarrado, bueno, y entonces, claro, no, yo diciendo, Dios mío, esto se va a caer, esto se va a aflojar. Y empieza y sube, y me dice, no, la vaina es que usted no sabe en qué momento es el límite que sube y se baja. Entonces usted todo el tiempo está como, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Hasta que llega allá. Claro, uno ve la vista de la ciudad cuando se baja esa vaina. No, mis hermanos. Qué duro eso. Pues todavía estoy despeinado aunque no se me vea. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Así son las cosas de la fe. No nos iba a pasar nada. Dios sabía lo que iba a saber. Eso está bien hecho, eso está amortiguado, seguro. Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está improvisando. Y necesitamos, así como el pueblo de Israel, aprender a confiar en Dios y en su control. Y para eso Dios nos va a llevar a un tema que es el que les quiero hablar hoy. Es el tema de aprender a estar en su reposo. Aprender a estar en su reposo. Necesitamos poner atención a esta necesidad. Estamos con agendas agitadas, corremos de un lado a otro, cumplimos compromisos, reuniones, citas médicas, ir a mercar, oficios, cumpleaños, cuidado de niños, el matrimonio. Cuando menos nos damos cuenta y estamos bostezando, ya nos tenemos que ir a dormir, porque se nos fue el día. Se nos fue el día tan rápido que, Dios mío, ¿qué tantas actividades podemos tener? Necesitamos poner atención a esa necesidad de un descanso, porque es importante. Tal vez un día en el que tú pares en lo posible, totalmente, y puedas recordar que tu alma necesita de algo más que ir en búsqueda de la productividad. Miren, el descanso es una orden de Dios. Dice Éxodo 20, 8 al 11 lo siguiente. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Antes de seguir, quiero hacer una salvedad en este tema. Dentro del cristianismo hay diversas posturas acerca del día de reposo, que si debemos hacerlo el sábado, que si podemos hacerlo cualquier otro día. No me voy a meter en este sermón en ese punto, porque además de eso quiero ser respetuoso de, algunos dicen que es el sábado, válido. Algunos dicen que es cualquier día de la semana, válido. No me voy a meter en eso, o sea, la verdad en este sermón no quiero entrar como a argumentar bíblicamente qué podemos pensar en cuanto a eso, pero a lo que sí quiero ser enfático es que Dios ordena que descansemos un día. Ese es el énfasis que hoy quiero darle a este tema. Dios desea que descansemos un día. Miren, el argumento de ese descanso es porque Dios dice que después de 6 días, Él terminó y descansó el séptimo. La pregunta es, ¿será que Dios se cansó? Claro que no. Dios no se cansa. Dios quería disfrutar de su obra. Dios quería disfrutar de su obra como un artista, como un pintor, como un escultor que al terminar su grandiosa obra se siente, la mira y dice, wow, me quedó espectacular. No es porque él estuviera cansado. Entonces, ese séptimo día tiene que ver con un principio de honra y exclusividad que Dios merece de su creación.
de su creación. Entonces, en ese día, ¿qué quiere Dios? Que todos volquemos nuestra mirada hacia aquel que nos permite ver las maravillas de su creación. Ese día fue establecido para que el hombre se regocije en su creador, en su creador. Ese día tiene una bendición especial de Dios, de verdad. Tiene una bendición especial de Dios. Hablemos de algo, hablemos de la productividad. Y hablando de productividad, encontré un artículo en una página que se llama Infocapital Humano, de allí lo tomé, y quiero leerle este documento. Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluyó a 38 países, mostró que los mexicanos y los costarricenses tienen las jornadas laborales más extensas del mundo. México con 2.225 horas al año, Costa Rica con 2.212. Según las cifras más recientes de la OIT, Asia es el continente donde el mayor número de personas trabaja la mayor cantidad de horas. La mayoría de los países asiáticos no tiene un límite máximo para la jornada laboral. Otro 29% tiene umbrales altos, como 60 horas semanales o más, y solo el 4% de los países cumplen con las recomendaciones de la OIT y acatan las normas laborales internacionales que establecen un máximo de 48 horas o menos para la semana laboral. En las Américas y el Caribe, el 34% de las naciones no tienen límite de horas semanales, la tasa más alta entre todas las regiones. Uno de los países sin límite es Estados Unidos. Pero es en Medio Oriente donde los límites legales son más extensos. 8 de cada 10 países permiten jornadas laborales que exceden las 60 horas por semana. Imagínense eso. Hablando del tema de la productividad, debemos decir lo siguiente. Dios nos da 6 días donde Él demanda que seamos diligentes, que seamos esforzados, que seamos excelentes. 6 días. 6 días donde debemos lucharla, sudar la camiseta. 6 días donde debemos mostrar la excelencia, nuestros valores, mostrar que somos excelentes y buenos en lo que hacemos, que somos honrados, puntuales. 6 días. Dios nos da 6 días donde Él ha prometido enviar su bendición sobre lo que tú haces. 6 días donde tú vas a ver la bendición de Dios. 6 días donde el Señor va a bendecir tu trabajo, en lo que tú hagas, obviamente de una manera honrosa. Pero también quiero decir que Dios no bendice a los perezosos. Dios no bendice a aquel que trabaja un día y descansa 6. ¿Ok? Porque entonces ahora el perezoso puede decir, el pastor por fin predicó el sermón que quería, voy a descansar, aleluya. Y entonces, no Señor, porque el Señor dijo, 6 días trabajarás, 6 días harás tu obra, 6 días. Una de las cosas, de los principios que nos enseña el Génesis, es un hombre que es productivo, un hombre que trabaja, un hombre comprometido con su economía, y Dios no bendice a los vagos, Dios no bendice a los perezosos, Dios bendice a los que trabajan honradamente. Amén. Por eso quiero hablar primeramente del tema de la productividad. No se trata de echarnos a la pena y decir, como Dios me va a bendecir, no trabajo. Que caigan los billetes, que caigan las manzanas, la comida, porque Dios ha prometido. No, Dios dice que seamos productivos, que trabajemos. Dios dijo que con el sudor de la frente, ¿verdad?, ganaríamos el pan. Obviamente ese sudor tiene que ver con un principio en el que el trabajo sería algo esforzado, es parte de su juicio por la caída. Pero Dios no bendice a los perezosos, Dios bendice a los diligentes. Valga la pena para recordarte que si tú eres diligente, si tú eres excelente, hay un Dios que lo ve y hay un Dios que te va a recompensar por eso. Amén. Que a veces uno dice, mi jefe no se da cuenta. Bueno, puede que no se dé cuenta, pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que es el Señor de las oportunidades, el Dios del favor, el Dios de la gracia. Y dice, bueno, mijito, ya usted aquí fue juicioso, camine para allí. Tan. O de pronto le cortan el contrato a su jefe. Y entonces busquemos a alguien excelente. Si usted va usted a reemplazar al jefe.
Pueden pasar muchas cosas, pero Dios no bendice a los perezosos, bendice a los diligentes. Hablemos de otro aspecto, y es el aspecto de que somos seres integrales. Cuando hablo de seres integrales, me estoy refiriendo a que tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos del tema del reposo y del trabajo, entonces hablemos del primer aspecto, hablando de esa integralidad del ser humano. Tenemos una parte física que requiere ser cuidada. En esos 6 días trabajamos para obtener la comida y los recursos que necesitamos para el bienestar propio y de nuestros seres queridos. En esos 6 días ponemos en práctica las habilidades honrosas que Dios nos ha dado para ser productivos. Lo que usted ha estudiado, esas habilidades que Dios le ha entregado y usted se ha capacitado. Entonces usted en esos 6 días usa su cuerpo, usa su inteligencia. Todo trabajo requiere del uso del cuerpo. De aquí también la importancia de que en esa integralidad vayamos a un médico, nos hagamos exámenes, revisemos cómo estamos, ¿verdad? Que cuidemos nuestra alimentación, que cuidemos nuestras horas de sueño. Hay personas que trabajan mucho y duermen 3, 4 horas. Entonces, somos seres integrales. Somos seres integrales. Nuestro cuerpo, claro, necesita alimento y por eso trabajamos durante esos 6 días. Pero a su vez, como tenemos una parte material, tenemos una parte espiritual, que también requiere ser cuidada. Creo que a veces caemos en ese exceso de busquemos la provisión y olvidamos nuestra parte espiritual. Entonces somos seres integrales, no olvidemos eso. Nuestras almas fueron creadas para disfrutar de una relación personal con Dios. Tú puedes realizar diversos tipos de actividades, pero si no cuidas tu relación con Dios, no descansará tu alma. Por más productivo que seas, por más horas laborales, por más compromisos que adquieras, si tú no cuidas tu parte espiritual, tarde o temprano también vas a sucumbir. Y va a ser evidente en algún momento. Dice Éxodo 16, 29 lo siguiente. Éxodo 16, 29. Tienes que entender que el día de descanso, ¿qué dice ahí? Es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les provee, ¿qué dice ahí? ¿Doble qué? Cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar el pan el 7º día. Entonces, hablando de esa integralidad, recordemos que Dios ha dado un día de descanso para nuestro bien, para que recordemos que somos seres creados con un fin. Dios daba la provisión suficiente para que no tuvieran que salir a buscar alimento y sustento para el día de descanso. Para Dios es muy importante que no solo descansemos físicamente, sino que reposemos en la seguridad de que Él cuida de nosotros. Mira, hay una figura que a mí me recuerda harto esta falta de descanso y es ese circulito que sale cuando el internet está cargando. ¿Sí lo ha visto? Y me dice, ay, se va a caer la película o se va a caer, y empieza. Y cuando yo pienso en que, Dios mío, yo puedo estar descansando en una playa, en un parque, pero mi mente está así como esa figura, procesando. Mi cuerpo está reposando, pero mi alma no. Mi alma sigue pensando y pensando en cosas. ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos seres integrales. Ahora, rico si podemos dar ese paseo, lo necesitamos, ¿cierto? Pero si no tomamos ese descanso de la mano del descanso que viene de Dios, en realidad no va a ser ningún descanso. Vamos a llegar más, en mi caso yo no llego bronceado, se lo aseguro. Otros sí llegan más morenos, yo llego rojo, quemado. Pero lo cierto es que no hay nada como encontrar descanso en los brazos de Dios. Amén. Se puede caer en el error
de querer ser tan productivo a tal punto de tomar el día de descanso como un día para hacer más trabajo. Se puede llegar a eso. Y entonces, no, que porque voy a comisionar, que porque no, este día tengo una cita, que porque este día el cliente no puede ningún otro día, sino justo el día en que yo descanso, entonces ese día yo voy, no, que ese día yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Pues resulta que a Dios ese tema no le agrada. No le agrada. Hermanos, el día de descanso es un mandato de Dios. Así de serio quiero decirle que es. Es un mandato de Dios. No tomemos esto como, ay, tan chévere este mensaje. No, esto, así como Dios dice, no mientas, no robes, Dios dice que descanses. Así de serio es esto. Que descanses. Dice, mire, se puede caer en ese error, ¿no? De ser productivos hasta ese día. Con esto cambiamos el descanso bendecido por Dios por una jornada que puede ser productiva probablemente, materialmente, pero dejamos a nuestra alma pasando hambre. De pronto nuestra cuenta se llenó de más plata, hicimos mejores negocios, pero nuestra alma está con hambre. Nuestra alma sigue sin ser saciada. Y entonces sí, qué rico, me puedo dar este gusto, pero mi alma sigue luchando. Mi alma sigue preguntándome a mí mismo, ¿y cuándo vas a atender las necesidades espirituales que yo tengo? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire lo que dice Éxodo 16, 27 al 29, para que vea cómo es Dios de severo en este aspecto. Éxodo 16, 27 al 29, esto es algo muy serio, el descanso es algo más serio de lo que tú te imaginas. Éxodo 16, 27 al 29. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan lo suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Seria la cosa, ¿no? Tremendo que Dios mismo diga, hey, tiene que descansar. Pare un poquito, porque se va a desgastar. Y entonces, mire, curiosamente, cuando usted lee Mateo 6, que lo usamos tanto para decir que Dios va a añadir las cosas si buscamos el reino de Dios, uno de los reproches que Jesús hace a las personas a quienes habla inicialmente en ese verso, es que dice, ustedes no sean como los del mundo. Le reprocha eso, que andan desesperados y qué comeremos y qué beberemos. Él reprocha eso a quien él está hablando, no sean como los del mundo. Porque él dice, porque su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Miren los riesgos de la falta de descanso. Falta de concentración. Una persona que no descansa, por más productiva que quiera ser, no va a poder estar concentrado. A mí en lo personal, si yo duermo menos de 6 horas, me levanto como atorombolado, como que ¿qué me pasa? No me puedo concentrar también. Yo procuro dedicar la mañana a todo el tema de lo que es la preparación de material para la iglesia, para clases. Por eso procuro dormir muy bien, para que mi cerebro también esté bien. Necesito un cerebro reposado, con toda la energía disponible para dedicarme a leer y a preparar los mensajes que les comparto. Entonces, cuando no descansamos, nos falta la concentración. ¿Le ha pasado? Por ejemplo, los que conducen estando trasnochados. ¡Qué peligro! ¿Verdad? Aumento de estrés. El estrés aumenta. Cuando no hay descanso, ni de cuerpo ni de alma, hay aumento de estrés. Entonces se dice cualquier cosa y ¡puf!, explota. Que mire ese peluche. ¿Por qué me habla del peluche? ¿Por qué se pone así? ¿No sé por qué me está hablando?
¿Por qué? Porque hay exceso de estrés. Mire este tan interesante, riesgo de caer en depresión. Una de las causas de la depresión es el exceso de trabajo, porque estamos olvidando que necesitamos descansar. Una buena autoestima también dice, yo soy importante y merezco descansar. Una buena autoestima dice eso, ¿sabe? Necesito unas horas, necesito unos días para descansar. Te voy a contar algo que es muy personal. A finales del año pasado, yo estaba predicando y estaba seco, hermanos. Secos. Yo decía, Señor, estoy predicando, pero me siento seco. ¿Sabes qué? De verdad, no siento que no fluyo espiritualmente. Y ansiaba a gritos ese parón de una semana. Decía, Dios, necesito parar, necesito descansar. Porque estaba seco. Y es una gran responsabilidad. ¿Y cómo me hizo de bien esos días? De verdad, porque se necesita descansar. Por más que uno crea que lo puede solucionar todo, no es cierto. Nos cansamos, necesitamos oxigenar, necesitamos parar. Y Dios dice que 6 días trabajaremos y 1 descansaremos. 1 descansaremos. Tal vez uno tiene semanas en que no descansa ni un día. No, tal vez ya, el próximo mes lo hace. ¿Y entonces qué pasa? Depresión. Otros caen en el abuso de sustancias, cigarrillo, alcohol, drogas, porque es lo único que los lleva a relajarse. ¿Sí? Los lleva a relajarse. Curiosamente, uno mira que las personas a veces, después de periodos extensos de trabajo, uy no, vamos a tomar un trago, porque sienten que eso los relaja. Otros tienen problemas para dormir, por el exceso de trabajo. No pueden dormir. Entonces, ¿qué sucede? Se acuestan pensando todavía en trabajo, se acuestan pensando en cómo voy a solucionar eso, y entonces su mente está todavía a 1000 y no pueden descansar. La Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Por más chicharronudo que sea el problema, coja su almohada, mírela, diga, Señor, yo sé que mañana será otro día. Y tú sigues siendo Dios mañana. Voy a dormir. Amén. Y a roncar en lenguas. Y a descansar, a dormir bien. Descanse para que usted enfrente ese reto al otro día o para que usted vea las maravillas de Dios a su favor. ¿Listo? Por ejemplo, y este también es bastante interesante, problemas digestivos. Las personas que sufren de estrés pueden llegar a tener problemas digestivos. En fin, mire los riesgos de la falta de descanso. Y hay muchos más. Y creo que necesitamos descansar. A veces pensamos que ser espirituales es todo el tiempo estar ocupado. Porque es que mejor. No. El descanso, óigame bien, también es algo espiritual. En ese día Dios desea que podamos deleitarnos en su amor, que podamos recibir su consejo, dirección y que podamos recordar que fuimos creados para su gloria. No fuimos creados para trabajar. El trabajo es una responsabilidad, pero primero que eso está nuestra devoción a Dios. A veces torcemos las prioridades. Es que fui hecho para trabajar, facturar, facturemos, sí, tal, consigna, sí, citas, ran, que suene esa notificación de mi cuenta, sí, negocios, business, todo, factura. Y se nos olvida que antes de eso hay un mandato que dice que primero está Dios. Mire qué bello el Señor lo que dice, que el 6º día Él proveía el doble, para que el 7º descanse, amigo. Descanse. ¿Y usted cree que Dios no lo puede seguir haciendo? Pues claro, Él puede seguir haciendo. Me gustaría que a partir de mañana usted pudiera decir en su oración, Padre, 6 días voy a trabajar y sé que tú me vas a bendecir, sé que tú me vas a abrir puertas, sé que vas a estar conmigo y me vas a dar un día de descanso fantástico. Vamos a comer un helado,
voy a salir, voy a, no sé, verme una película, obviamente voy a ir a la iglesia, ¿sí? Voy a ir a la iglesia, voy a congregarme, pero también ese día piense en usted. En usted, si quiere irse a la casa, estar en pijama, hágale. Vaya, esté en pijama, descanse, repose, pero recuerde que usted es un ser que necesita descansar. El descanso es más espiritual de lo que imaginamos. ¿Por qué? Es un mandato de Dios. Veámoslo, nomás de ese aspecto ya es algo que deberíamos tomar muy en serio. Porque es un mandato de Dios. El descanso es espiritual porque es un voto de confianza en el cuidado de Dios. El séptimo día dice, usted debe decir, y yo debo decir, no sé qué va a pasar esta semana, lo que sí sé es que hoy voy a descansar. Haga como Jesús en la tormenta. Estaba ya dormido y los discípulos, Señor, no tenés cuidado de nosotros que perecemos. Y la barca así zarandeándose y el Señor, vea, dormido. Dios nos ayuda a entender el poder espiritual que hay en esa actitud. Debemos descansar en que Dios nos cuida. Dios nos dará lo que necesitemos para tener un día de descanso a la semana. Pidámosle al Señor, Dios, enséñame a tener ese día entendiendo que tú quieres que descanse. Ayúdame. Dice Mateo 6, 31 al 33, bellas palabras. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todas las demás, de lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Qué bella promesa. Nuestra alma tiene que estar enfocada en Dios. Y el descanso también proviene de Dios. Proviene de Dios. El descanso necesita que sea planificado. Por eso insisto, hay personas que dicen que debe ser el sábado, otros que el domingo, otros que otro día en la semana. Actualmente nuestra cultura tiene un tema y es que hay personas que trabajan los domingos, pero descansan entre semana. Entonces, pues la verdad es un poco complejo esta observancia. Sin embargo, en la medida de lo que es posible, primero, ojalá Dios permita que usted pueda tomar el domingo como un día de descanso, en lo posible. ¿Por qué? Porque ese día venimos a la iglesia. Ese día recordamos que no solo de pan vive el hombre. Ese día recordamos que no solo descansamos físicamente, sino que Dios tiene pan para nuestra alma. Amén. Pero si no se puede, bueno, descanse el día que le corresponda y ore a Dios que usted pueda tener un trabajo donde pueda asistir a una iglesia. Porque tarde o temprano su alma le va a pasar factura. ¿Sí? Su alma le va a decir, oiga, usted no ha buscado a Dios. Entonces su alma le va a decir pilas. Entonces el descanso hay que planearlo. Haga todo lo posible porque ese día de verdad sea un día de descanso y donde usted pueda pensar en Dios. El descanso debemos verlo entonces como un regalo que Dios le hace a tu propia alma. El descanso es un regalo que Dios le hace a tu alma. Dice Mateo 11, 28 al 30. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿De quién proviene el descanso para nuestra alma? De parte de Dios. Y Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que estén cargados, cansados, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, y me encanta lo que dice, déjenme enseñarles. ¿Sabe que la enseñanza de Dios trae descanso? Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.
Miren, leí un artículo en esta semana, un artículo que me pareció bastante interesante de un pastor, y él decía que a veces en la vida cristiana hemos confundido hacer cosas para agradar a Dios, pero no hemos aprendido a realmente buscar vivir con Dios. ¿Sí me entiende la diferencia? A veces nos metemos en las liturgias cristianas. Es que ser cristiano es leer, es que ser cristiano es no agredir a nadie, pero hemos olvidado que el quick de la cuestión, el centro de la vida cristiana, es realmente caminar y vivir con Jesús. Entonces, mire, Jesús nos dice, vengan a mí, el descanso no es ni siquiera la iglesia, el descanso es Jesús. Vengan a mí, en Él es que está el descanso para nuestras almas, en Él. Las luchas que puedas vivir hoy, entrégalas en las manos del Señor. Este descanso es un descanso que Dios brinda a nuestras almas. No es un descanso físico, es la bendición que Dios nos brinda, dando gozo a nuestras almas, fortaleza en medio de la angustia, y recordamos que Él es nuestro gran Dios. Amén. ¿Cómo estás entonces manejando hoy tu cansancio? ¿Cómo estás manejando la agenda de tu semana? Quiero que medites en eso, porque Dios dijo 6 días y un día descansarás. ¿Cómo estás manejando tu cansancio? ¿Estás escuchando tu cuerpo diciendo, hay que descansar? ¿Cuántos días a la semana trabajas? ¿Cuántos? ¿Cuántos días al mes? ¿Hace cuánto que no descansas? ¿Hace cuánto? ¿Has experimentado en estos días estrés por falta de descanso? ¿Duermes bien? ¿Cómo estás tú frente al tema del descanso? Pero lo más preocupante es, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Está cansada? ¿Sedienta? ¿O está fortalecida porque has puesto en práctica lo que Jesús te dijo? Vengan a mí, vengan a mí. Cristo te invita hoy a que incluyas en tu vida el descanso que proviene de Él, un descanso para tu alma. Amén. Vamos a orar. Señor, qué bendición es poder encontrar que el descanso también es un tema muy, pero muy espiritual. Por eso en este día, Señor, queremos pedir tu descanso, tu descanso, tu descanso. Yo te ruego, bendito Señor, trae descanso a cada alma que está en este lugar. Trae descanso a cada alma que ve este mensaje. Trae descanso a mi alma, Señor. Necesitamos aprender el tema de un día donde realmente reposamos. Trae reposo. Señor, hoy queremos tomarnos estos minutos para decirte qué temas nos evitan descansar. ¿Qué carga se ha vuelto tan pesada que ya mi alma no haya descanso? Señor, tu palabra dice, vengan a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Señor, hoy entregamos, háblele a Dios de qué le quiere entregar al Señor hoy. Que lo tenga agotado, cansado, pensativo, alguna lucha familiar, algo en su salud, algo en la economía, algo en su matrimonio, algo de su futuro. Háblele a Dios, porque a eso también hemos venido a la iglesia, a confiar en el Señor. Bendito Señor, tú muy bien también conoces cuáles son aquellos aspectos que en lo personal a veces me llevan a reflexionar que soy finito, que tengo problemas también que a veces me cargan, me generan ansiedad, como ser humano que soy. Pero hoy también vengo a entregarte mis cargas, Señor. Yo recibo con mucho cariño y con mucha esperanza esta invitación que tú nos haces hoy. Señor, venimos a ti, los que estamos cargados y trabajados. Hoy quiero entregarte toda preocupación hacia el futuro. Hoy quiero entregarte, Señor, toda lucha personal, porque tú has dicho que en ti encontraremos descanso. Espíritu Santo, te suplico que cada persona que está en este lugar pueda salir descansada en su alma, Señor, descansada en su alma. Es tiempo de soltar, hermanos,
Suelte delante de Dios esa roca que usted lleva cargando. Suelte delante de Dios ese pensamiento que tal vez también quiso desconcentrarlo mientras Dios quería hablarle en este mensaje. Entréguele al Señor eso, porque Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de cosas maravillosas y grandes. Señor, gracias, porque tú hoy quieres en este día que reposemos en ti, que pensemos en ti, que te adoremos, que descansemos en ti, que encontremos que nuestro propósito no es solamente ser productivos, sino también ser adoradores. Señor, que podamos encontrar esa realidad en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Corta toda aflicción, corta toda preocupación. Señor, te pido por aquellos que específicamente no pueden dormir, Señor. Te pido, Señor, que hagas ese milagro y traigas para ellos ese sueño apacible que viene de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que tienen problemas digestivos, Señor, sánalos, porque tú vas a cuidar de ellos. Tú vas a cuidar de ellos. Tú cuidas de todos nosotros. Tú cuidas de todos nosotros. Tú cuidas de Erika, de Cata, de Martica. Tú cuidas de Mario, de su familia, de Luceli, de Cami. Tú cuidas de Fernando, de su familia. Tú cuidas de Gina, de Doña María. Tú cuidas de todos nosotros, Señor, de todos los que estamos aquí, Señor, aun los que no he nombrado. Tú cuidas de los que están desde casa. Tú cuidas, Señor, tú cuidas. Gracias, Señor, porque tú bendices este día y nuestra alma se renueva, teniendo fortaleza y encontrando propósito en ti solamente, Señor. Perdónanos si a veces queremos ser productivos todo el tiempo, 7 días, y olvidamos que tú has ordenado que hagamos una pausa y meditemos en ti, Señor. Dejamos en este día nuestros problemas en ti y descansamos porque tú has dicho que busquemos tu reino y que lo demás va a ser añadido, Señor. Gracias, Señor, porque en este día nos deleitamos y nos recreamos en tu reposo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su reposo y bueno, que Dios nos dé sabiduría. Quiero pedirles un favor importante para de hoy en 8 y es que de hoy en 8 quiero que usted traiga escrito en una hojita qué proyectos y qué planes tiene para este año. ¿Listo? Por favor, tráigalos, escríbalos. Tiene una semana para que mediten eso. Y vamos a hablar de un tema y va a ser necesario e importante que nosotros tengamos eso escrito. ¿Sí? La idea es que ese día podamos hacer algo que bajo la dirección de Dios. ¿Sí? Entonces, recuerde que es importante. Tráigalo escrito. Espero que no se me olvide recordarle en esta semana eso. En una hojita, igual nadie le va a ver, no me la va a entregar a mí, ni nadie la va a leer, eso es para usted, tranquilo, usted va a quedarse con esa hojita. Entonces escríbalo allí para la próxima semana. Hermanos, anuncios importantes. Tenemos el seminario bíblico que va a empezar el próximo 7 de febrero. Entonces me gustaría que aquellos que deseen información